En México, 9 de cada 10 delitos que son denunciados se quedan sin resolver en completa impunidad, sin castigo para los responsables y, por supuesto, sin ningún tipo de reparación de daño sufrido por las víctimas. Estos datos aportados por diversas organizaciones de la sociedad civil exhiben una triste y penosa realidad. En nuestro país, la comisión de delitos es para muchos delincuentes 100% redituable, porque lamentablemente, en muchos casos, no hay consecuencias, ya que las posibilidades de evadir la justicia son muy altas. Las razones de lo anterior son múltiples. Van desde la alta incidencia en la insuficiencia probatoria por la falta de confianza en nuestras instituciones que logren garantizar la seguridad de quienes colaboran como testigos, hasta la falta de personal para atender los casos, ya por el desconocimiento técnico adecuado de la ley o de sus reglas básicas por parte de los responsables para aplicarlas, lo que redunda en una deficiente integración en las carpetas de investigación. Así lo revelan los registros correspondientes, pues tan solo en 2018, 1 de cada 5 detenciones fue anulada por los jueces debido a violaciones procesales. Del mismo modo, se detectó que las agencias del Ministerio Público en realidad mandan al archivo hasta el 60% de los casos que aparecen resueltos. Es evidente que nuestro sistema de procuración de justicia no está funcionando como debiera, a pesar que desde 2014 se rediseñó con el propósito de darle al Ministerio Público la autonomía necesaria para cumplir con su labor. En efecto, con la autonomía del Ministerio Público aspiramos a generar las condiciones de imparcialidad y dotar de mayor fortaleza, no solo en la persecución de los delitos, sino para garantizar la realización de las diversas acciones que le corresponden de manera más eficiente. No obstante lo anterior, y a pesar que desde hace casi 3 años este Poder Legislativo expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, sigue pendiente la consolidación de un modelo de procuración de justicia que realmente sirva para transformar la realidad imperante en la materia, la cual impide a muchas mexicanas y mexicanos acceder a una adecuada reparación del daño cuando son víctimas de algún delito. Derivado de lo anterior, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha venido impulsando un cambio en el modelo de procuración de justicia que permita la mejora normativa e institucional de la Fiscalía General de la República, lo cual se materializa con la propuesta de decreto que hoy se pone a nuestra consideración. Se expide así una nueva ley de la Fiscalía General de la República con el propósito de permitir una mejor integración y funcionamiento de la institución en concordancia con su naturaleza como órgano público, autónomo establecido en la Constitución. Se busca mejorar la calidad y el funcionamiento del Ministerio Público en cuanto representante de la sociedad, y se crean unidades especiales de investigación del delito que contarán con autonomía técnica y de gestión. La ley contempla la formación de equipos de investigación y litigación coordinados entre el personal de distintas unidades de la institución y de otras fiscalías o procuradurías para combatir fenómenos de diferente índole delictiva. Se instituye un nuevo modelo de gestión mediante la ventanilla única que permitirá la canalización de asuntos de manera oportuna a efecto de agilizar el desahogo y atención de casos, evitando así los rezagos en la procuración de justicia. Asimismo, se crea un servicio profesional de carrera, fijando claramente requisitos de ingreso, permanencia y terminación, así como un mecanismo de certificación continua que corresponde así, de esa manera, orientar y fomentar la estabilidad laboral y la identidad institucional, garantizando que la institución cuente en el futuro con el personal idóneo para el desempeño de sus funciones. Asimismo, se incluye el principio de paridad de género, muy importante en los procesos de selección del personal del servicio de carrera.
En cuanto al tema de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía, se dota de esta facultad al elaborar un anteproyecto de presupuesto anual que deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda para incorporarlo al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Por último, se fortalece la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de la Fiscalía, privilegiando su participación al establecer un Consejo Ciudadano como órgano especializado de consulta y al señalar que las opiniones de la ciudadanía deberán ser tomadas en cuenta para la elaboración del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. Por todo lo anterior, mi grupo parlamentario votará a favor del dictamen, porque sus objetivos es consolidar un sistema de procuración de justicia eficiente y con credibilidad que garantice a nuestra sociedad la preservación del Estado de Derecho. Es cuanto, Presidenta. Con su venia, diputada Presidenta. Una persona inteligente resuelve un problema. Una persona sabia lo evita. Albert Einstein. Compañeras y compañeros diputados, mediante esta moción suspensiva, estamos convencidas y convencidos de que como diputadas y diputados debemos respetar no solo las disposiciones reglamentarias que nos rigen, sino los derechos que como integrantes de esta Cámara tenemos todos y cada uno de nosotros. El día 20 de abril, la Comisión de Justicia llevó a cabo su 5ª reunión extraordinaria para la votación de este dictamen. Y para escuchar los reclamos de las víctimas, procedió a dictar un receso para continuar sus trabajos el día de ayer. Y nuevamente, siendo la 1 de la tarde, se procedió a dictar nuevamente otro receso para la incorporación de lo expuesto por las víctimas en el dictamen de mérito, reanudando sus trabajos siendo las 4 de la tarde y aprobándolo ayer, 21 de abril, horas más tarde. La mesa directiva dio cuenta con la inclusión del orden del día del dictamen y se procedió en votación económica a dispensar todos los trámites y ponerlo a discusión y votación de manera inmediata. Dictamen que fue entregado a la mesa directiva momentos antes de la conclusión de la sesión del día de ayer. Debemos señalar que ni la Junta de Coordinación Política ni la mesa directiva fundamentaron ni motivaron la urgencia para la discusión del dictamen, lo que violenta lo estipulado en el reglamento que nos rige, dado que no hay razón válida para que haya sido conocida por todas y todos para atropellar los derechos de quienes integramos esta Cámara. Por lo anterior, en el grupo parlamentario del PRD consideramos que resulta ineludible para cumplir con el mandato que nos dio la ciudadanía que ordenamientos de tal trascendencia sean discutidos con la serenidad que se requiere, dado que además de la ley completa que se expide para la Fiscalía General de la República, se reforman 65 ordenamientos legales más, es decir, no se trata de ordenamientos menores, sino de reformas de fondo, cuyo impacto en la vida de las y los ciudadanos debemos valorar con paciencia y tolerancia. Debemos recordar que la incorporación de estos dictámenes bajo el supuesto de la dispensa de trámites viola los derechos de las minorías y disminuye la calidad democrática de la deliberación legislativa, tal y como ya fue establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque la mayoría de esta Cámara esté acostumbrada a imponer y no a privilegiar el diálogo. Es por ello que solicitamos a la mesa directiva que se cumplan los tiempos reglamentarios con el objeto de que todas y todos los diputados podamos imponernos del contenido de este dictamen. Es cuanto, diputada Presidenta. Este dictamen, a la minuta, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales. Su objeto es expedir una nueva ley reglamentaria de la Fiscalía General de la República para garantizar que ésta sea un verdadero órgano público autónomo. Reestructurar a la Fiscalía General de la República para asegurar un mejor desempeño dentro de los procedimientos judiciales y fortalecer los sistemas de procuración e impartición de justicia penal. Nos encontramos ante la necesidad de actualizar y fortalecer todos los procesos que realiza la Fiscalía General de la República en virtud de garantizar su funcionamiento. El dictamen que se nos presenta otorga certeza jurídica al funcionamiento de la Fiscalía y garantiza su autonomía. Establece con claridad
y mayor amplitud las funciones y facultades de la Fiscalía General de la República, dotando de independencia sus acciones jurisdiccionales y da al Ministerio Público elementos de mayores responsabilidades para dar mayores resultados en sus labores de procuración de justicia. Otorga a la Fiscalía General de la República diversos mecanismos e instrumentos para hacer más efectiva la investigación, atención de víctimas, desarrollo de estrategias y mayor poder de decisión en materia administrativa. Con estas reformas aseguramos a las víctimas el pleno acceso a la justicia y a una administración expedita de la misma. Se incluyen mecanismos de participación ciudadana en favor de los derechos de las víctimas y al mismo tiempo damos la posibilidad de la creación de instancias especializadas al interior de la Fiscalía con la intención de tener mejores herramientas para el combate a los delitos. Es contar con una ley reglamentaria de la Fiscalía General de la República que garantice a la Fiscalía como un verdadero órgano público autónomo con estricta observancia de los siguientes principios: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de la niñez y adolescencia, debida diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género. Asegurar que el Ministerio Público de la Federación, como garante del acceso a la justicia en el ejercicio de sus funciones, desempeñe de manera eficaz la representación de los intereses de la sociedad durante los procesos de investigación y persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales. La preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio. La intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales y la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas imputadas, de las víctimas, de las personas ofendidas durante el desarrollo del procedimiento penal. Reestructurar a la Fiscalía General de la República, posibilitando un mejor desempeño de este órgano autónomo y una mejor participación dentro de los procesos de procuración e impartición de justicia. Se establece una nueva estructura de la Fiscalía General de la República, se crean los siguientes entes dentro de la Fiscalía General de la República: una Fiscalía especializada en control competencial, una Fiscalía especializada en control regional, una Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, una Fiscalía especializada en materia de delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, una agencia de investigación criminal y una oficialía mayor. Desaparecen los siguientes entes dentro de la Fiscalía General de la República: la Coordinación General, la Coordinación de Investigación y Persecución Penal, la Coordinación de Métodos de Investigación, la Coordinación de Planeación y Administración y el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. Se mantienen los siguientes entes dentro de la Fiscalía General de la República: la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, el órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias y el órgano interno de control. Respecto a la facultad de atracción, se mantiene la facultad de atracción en los términos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes prevean. Por cuanto hace la Constitución Federal, dispone que la Fiscalía General de la República y las autoridades federales podrán conocer de los delitos de fuero común cuando estos tengan conexividad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. Respecto a la participación de la Fiscalía General de la República en mecanismos, sistemas, juntas de gobierno y otras obligaciones previstas en leyes secundarias, se mantiene la participación de la Fiscalía General de la República con voz y voto dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se mantiene la participación de la Fiscalía General de la República con voz y voto dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Se mantiene la participación de la Fiscalía General de la República con voz y voto dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se mantiene la participación de la Fiscalía General de la República por medio del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción dentro del Comité Coordinador encargado del Sistema Nacional Anticorrupción. Se mantiene la participación de la Fiscalía General de la República con voz y voto dentro de la Comisión Intersecretarial. La Fiscalía General de la República continúa como responsable de establecer las bases para garantizar la coordinación nacional en el diseño, elaboración, instrumentación y aplicación del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como de coordinar y administrar el Registro Nacional del Delito de Tortura. La Fiscalía General de la República se mantiene como ente público obligado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
pues las disposiciones aplicables a los órganos constitucionales y autónomos también lo serán para la Fiscalía. La Fiscalía General de la República sigue considerándose como ente público obligado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. La FGR deja de ser integrante de la Junta de Gobierno del organismo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La FGR deja de ser integrante de la Comisión Intersecretarial encargada de emitir opiniones para el otorgamiento de concesiones y permisos previstos en la Ley de Aeropuertos, debido a que por mandato de ley es constituida por acuerdo del Ejecutivo Federal. La FGR deja de ser integrante de la Autoridad Nacional encargada, entre otras cuestiones, de la coordinación de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el cumplimiento de la Ley Federal para el control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas. Sin embargo, se prevé que la FGR pueda ser parte de la Autoridad Nacional en calidad de invitada. La FGR deja de ser integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. La FGR deja de ser integrante de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La FGR deja de ser considerada como dependencia responsable de la aplicación de la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y comprimidos. La FGR ya no será responsable de la aplicación en coordinación con otras autoridades de la Ley General para el control de tabaco. Dentro de los aspectos importantes de la nueva ley de la Fiscalía General de la República, se establece expresamente en la norma que el personal del Ministerio Público de la Federación ejercerá sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar. Se prevé que en el nombramiento de la persona titular de la FGR se garantice el principio de paridad de género. Se incorpora a la FGR al Sistema Nacional de Seguridad Pública como entidad autónoma y se le adjudica para el cumplimiento de la acción penal con absoluto respeto a su autonomía, la coordinación con otras autoridades encargadas de la seguridad pública en el país. Se fortalecen las facultades de la persona titular de la FGR, especialmente las del artículo 19, ejercer la facultad de atracción en los términos que la Constitución y las leyes prevean, sin más restricciones o ambigüedades. Solicitar y recibir de las personas concesionarias de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móviles y los datos conservados. Emitir los protocolos que regulen las técnicas de investigación de entrega vigilada y las operaciones encubiertas. Ordenar la implementación de bancos de datos y sistemas de información para la generación de inteligencia necesaria para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de la FGR. Autorizar a la persona agente del MP la solicitud de cancelación de órdenes de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de esta, y la solicitud para la sustitución de la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar. Denunciar la contradicción de tesis en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo, promover las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en el marco de sus facultades como ente autónomo, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción, promover acciones colectivas y realizar un protocolo de actuación para llevar a cabo las investigaciones con perspectiva de género. Se añaden, entre otras, las siguientes facultades y obligaciones a la FGR: remitir al Congreso de la Unión la postura institucional mediante una opinión técnica jurídica sobre las iniciativas de ley de reformas constitucionales y legales en el ámbito de su competencia, implementar un sistema institucional de evaluación de resultados a través del establecimiento de indicadores que sirvan para evaluar su desempeño, establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad para dar cuenta de sus actividades y desarrollar e instrumentar un sistema de medidas de protección para las personas servidoras públicas de la institución. Se prevé que la FGR tenga la facultad de crear unidades especializadas encargadas de la investigación del delito, dotadas de la autonomía técnica y de gestión en cuanto a su funcionamiento interior, pero sujetas en su estructura orgánica a la jerarquía institucional. Sus funciones no deberán duplicar las de otra fiscalía especializada. Se fortalecen las facultades del MPF y se incorporan nuevas, entre otras las siguientes: intervenir como parte en el juicio de amparo en los términos de lo dispuesto en el artículo 7 constitucional, dictar sin demora la orden de búsqueda o localización de personas. Diputado Andrade, ha usted duplicado el tiempo asignado para su presentación. Estoy terminando. Si todavía le resta, podemos incluirlo íntegro en el diario de los debates. Sírvase concluir, por favor. Adelante. Como bien lo aprecian, es muy amplia las reformas que el día de hoy vamos a discutir.
Es por ello que este dictamen busca impulsar la participación de la ciudadanía en las decisiones de la Fiscalía General de la República, especialmente en materia de búsqueda de personas desaparecidas, al tiempo de fortalecer el enfoque de perspectiva de género en las políticas, así como el lenguaje incluyente de género y de paridad de género en la conformación de órganos que conforman a la Fiscalía. Con este trabajo combatiremos la corrupción, la impunidad y las injusticias. Con este nuevo ordenamiento, la actuación de las y los integrantes de la Fiscalía General de la República se regirán por los principios rectores de la honestidad, el profesionalismo y la transparencia, entre otros, que ayudarán a evitar todos estos problemas para impartir una verdadera y total justicia a las víctimas en México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. La transformación de la Procuración de Justicia en México es hoy, para aprobar el presente dictamen. Esto es indispensable para intentar atender las graves condiciones de inseguridad e impunidad que imperan en nuestro país y en toda la República Mexicana. Es por ello que tanto la Fiscalía General de la República como las demás delegaciones que están incorporadas en cada entidad federativa deben de conocer de estos hechos. Además, resulta un complemento lógico y necesario a nuestro sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial y oral, que fue instaurado constitucionalmente en 2008 y cuyo proceso de implementación culminó en 2016. La publicación de una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República el 14 de diciembre de 2018 y con la toma de protesta del fiscal general el pasado 18 de enero de 2019 constituyeron tan solo el punto de partida para la transformación de la Procuración de Justicia en México, por lo que el nuevo fiscal tuvo un largo camino que recorrer y mucho trabajo por delante para efectivamente conseguirlo. El 10 de febrero de 2014 se modificó nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República. Con la creación de esta institución tan importante para los mexicanos, se reforzaron las funciones del Ministerio Público y se eliminó su dependencia de otros poderes. Además, con su creación, se modernizaron las instituciones de procuración de justicia. Con la creación de la Fiscalía, se mejora el acceso a la justicia al estar dotada de autonomía e independencia y se consolida el Ministerio Público como un agente que cumple al ejercitar la acción penal en contra de los delincuentes. Responde también a la exigencia de la justicia expedita, otorgando mayor capacitación e incentivos a servidores públicos encargados de investigar y perseguir los delitos, así como reforzar la protección y atención de los derechos humanos de las víctimas. Con este dictamen, compañeras y compañeros legisladores, se pretende dotar al Ministerio Público de instrumentos eficaces para la investigación y persecución de delitos, así como otorgar mayor claridad y certeza respecto a la integración, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General como órgano verdaderamente autónomo. Entre los puntos fuertes de este dictamen se contempla la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de la República, la organización, las responsabilidades y la función ética y jurídica del Ministerio Público de la Federación y las demás personas servidoras públicas que integran esta institución. También se crean unidades encargadas de la investigación del delito, dotadas de autonomía técnica y de gestión. Se establece un modelo de gestión acompañado de una ventanilla única para los ciudadanos, mediante el cual se canalizarán de forma oportuna los asuntos para su adecuado desahogo y atención. De esta forma se pretende atender el reclamo y aspiración social respecto a una eficiente y adecuada procuración de justicia para las y los mexicanos. Se disponen procesos de evaluación y certificación a los cuales deberán someterse y aprobar las personas públicas de la Fiscalía General de la República para ingresar y permanecer en el ejercicio de sus funciones. Se incluye además la aplicación de sanciones administrativas y un marco especial de medidas disciplinarias para personas agentes de la Policía Federal Ministerial y para personas analistas que falten a la línea de mando cuando ejecuten las órdenes directas que reciban.
se contemplan también la publicación de un plan estratégico de procuración de justicia como instrumento para determinar estrategias y objetivos con los que se desarrollarán las funciones de la institución. En Encuentro Social tenemos la plena confianza que esta ley no solo es inconstitucional, además de que se han modificado 65 ordenamientos, esto ayudará a una reestructuración funcional para la Fiscalía General de la República y sobre todo, hay que decirlo, que en nuestro país los delitos son investigados, perseguidos y sancionados, pero nunca se había logrado la coordinación con las instituciones de seguridad pública. Estamos seguros que esto servirá de ayuda para combatir la inseguridad, la delincuencia organizada, el secuestro, el lavado de dinero, los delitos cibernéticos, la explotación sexual infantil, el narcotráfico, la trata de personas, la sustracción de hidrocarburos, entre otros delitos más que afectan a las familias mexicanas. Por ello, en el PES, sí vamos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Con su permiso, presidenta. El derecho de acceso a la justicia es, sin lugar a dudas, una de las obligaciones más importantes que tiene el Estado para con sus ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, en México, los ominosos índices de impunidad rondan el 98% para los delitos en general y son casi del 100% los delitos de violencia contra las mujeres, por lo que consecuentemente, en muchas ocasiones, las mujeres y los hombres de nuestro país, desesperados por el abandono en que se encuentran, optan por tomar las armas y garantizar la justicia por mano propia. Así, hemos visto linchamientos tanto de delincuentes como de inocentes que, arrasados por la turba, mueren a manos de Fuente Ovejuna, sin ningún responsable, cuando los responsables se encuentran en oficinas burocráticas redactando oficios sin procurar justicia. Hace poco más de 2 años, al inicio de esta misma legislatura, se aprobó una ley orgánica que dio vigencia a la reforma constitucional de 2014 y dotó de la autonomía largamente esperada al órgano de procuración de justicia del Estado mexicano, en el cual ciframos nuestras esperanzas de que finalmente muchos hombres, mujeres, niñas y niños tuvieran acceso a un país más justo, como hemos propuesto históricamente desde la izquierda democrática. El día de hoy discutimos esta nueva ley que debería responder a las altas expectativas de una sociedad profundamente lastimada, a la que el fiscal de la República, en vez de responder disminuyendo la impunidad y generando seguridad jurídica, responde postrándose ante el Palacio Nacional, a quien debe su nombramiento. Desde el grupo parlamentario del PRD, hemos escuchado a organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y académicos, y estuvimos muy atentos a los reclamos de justicia que surgieron durante el desarrollo del Parlamento abierto. Escuchamos al representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que puntualmente se hizo acotaciones al texto que hoy discutimos. Todo ello ha sido ignorado por la mayoría de esta Cámara. No obstante, la gran deuda que como sociedad tenemos con las víctimas. En estas circunstancias llegamos a los trabajos que hoy nos ocupan y debemos señalar que en el grupo parlamentario del PRD tenemos algunas preocupaciones que consideramos deben de ser corregidas en beneficio de las y los mexicanos, principalmente en lo que concierne a los derechos de las víctimas. No podemos acompañar un proyecto que violenta los derechos de quienes han sufrido por la inmovilidad de las instituciones y por la indolencia de las autoridades. No acompañaremos un proyecto que no atiende la nueva realidad procesal de nuestro país y que, en sentido contrario a los derechos humanos, genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica. El presente es un proyecto que no responde a la realidad de la criminalidad de nuestro país y que sigue pensando en términos arcaicos y obsoletos, violando con ello la propia reforma constitucional que le dio vida. Se trata de un proyecto diseñado a imagen y semejanza de un fiscal
que no ha entendido lo que significa su autonomía en beneficio de las víctimas, que debe de colaborar con todas las instituciones del Estado mexicano. El grupo parlamentario del PRD no acompañaremos este dictamen, lo votaremos en contra. Expresamos nuestro compromiso así con los derechos de las y los mexicanos, especialmente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, y lamentamos que esta Cámara renuncie al soberano derecho que tenemos en el ejercicio de las facultades como Cámara revisora. Estaremos pendientes y observantes. Presentaremos reservas para la discusión en lo particular, esperando que la mayoría pueda ser sensible y que podamos avanzar en incorporarlas al dictamen con el objeto de coadyuvar en la garantía del derecho de acceso a la justicia de todas y todos en nuestro país, particularmente de aquellos que, víctimas de la criminalidad, son revictimizadas por el Estado, que debiera de protegerles. Es cuanto, Presidenta. Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los consensos más respaldados entre quienes estudian la naturaleza y comportamiento de las terribles condiciones de violencia delictiva que vive el país está en la necesidad apremiante de fortalecer el Ministerio Público. Este consenso se sostiene a partir del hecho objetivo de que, si bien es apremiante desarrollar mejoras a marcos jurídicos, implementar recomendaciones brindadas en diagnósticos que llevan años sin ser tomados en cuenta e invertir recursos para el desarrollo de las instituciones policiales, ministeriales, periciales y judiciales, también es cierto que las más abandonadas y que menos cambios de fondo han experimentado en los últimos 10 años es el Ministerio Público y las instituciones periciales. Estas instancias son clave para que las acciones policiales encuentren cauces adecuados y justos en los procesos judiciales, y sin su mejoría jurídica, organizacional y estructural se han convertido en uno de los motivos para la impunidad que golpea a nuestra sociedad. Por ello, es urgente para esta soberanía emitir el mejor texto viable en el menor tiempo posible para atender a la nación sin más dilaciones, pues en esas dilaciones va la vida y la libertad de muchas personas y se refrenda la impunidad contra todas y todos. El dictamen sobre la minuta que hoy votaremos, a diferencia de muchos otros textos que hemos discutido y se han aprobado en este Pleno, representa un buen esfuerzo por integrar no solo perspectivas de los parlamentos abiertos dispuestos en esta ocasión, sino también algunas observaciones del Parlamento abierto en torno a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República del 2018. En este proceso debe reconocerse el esfuerzo que hizo la colegisladora en general y su bancada de Movimiento Ciudadano en particular, cuyos resultados nos brindaron un texto que vale la pena impulsar en términos generales, para subsanar algunas omisiones de la ley vigente, pero este apoyo en ningún momento implica no reconocer que es perfectible y que, a pesar de haber logrado consensar una reserva que integra muchas demandas legítimas de las organizaciones de protección a víctimas, deberemos seguir trabajando juntos, representantes populares y víctimas, para ajustar los aspectos que su implementación demande. Esta reforma, que impacta a 65 ordenamientos jurídicos, ayudará a brindarle a México una fiscalía que se pueda coordinar mejor para abonar a los trabajos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una fiscalía que, en términos de transparencia e integración de la perspectiva ciudadana, será mejor que la institución que tenemos hoy. Una fiscalía cuyos liderazgos se estructurarán desde la perspectiva de género. Asimismo, el texto que hoy se vota plantea una mayor certidumbre sobre las facultades de las fiscalías en materia de intercambio de información y los trabajos de coordinación que puedan llegar a desarrollar.
el texto vigente se da un poco de claridad a lo que puede entenderse como una buena reputación durante el proceso del nombramiento del fiscal general de la República. Asimismo, el desempeño de los trabajos de la Fiscalía es la facultad del fiscal general en reglamentar, autorizar y dar seguimiento a operaciones encubiertas, mecanismo que torpemente se había eliminado en la ley publicada el 14 de diciembre del 2018. No podemos tener la certidumbre de que esta reforma sea implementada correctamente por quien pareciera no tener sino pretextos para cumplir su deber al mando de la Fiscalía General de la República. Pero haremos nuestra tarea de integrar las voces de las víctimas y tener la mejor reforma posible, toda vez que consideramos inaplazable la expedición de esta forma en virtud de que es fundamental para hacer el cambio que tanto necesita la Fiscalía General de la República. Compañeras y compañeros, no debemos entregar un cheque en blanco a la Fiscalía, ignorando los puntos débiles del dictamen. Ojalá y se tenga la apertura de las fracciones mayoritarias para integrar reservas que atiendan el sentir de las víctimas. Esperemos que los cambios que se generen servirán para brindar a nuestro país una fiscalía mejor. Es cuanto, diputada presidenta. Es un día muy lamentable el que vive el Parlamento y se vislumbra una noche oscura para la República con lo que se votará más tarde aquí. El procedimiento ha sido atropellado. Hoy se discuten dos importantísimas leyes para la procuración y la impartición de justicia. Pero en lugar de darnos el tiempo necesario que requiere el país para poder analizar a profundidad estos dos importantísimos ordenamientos, se llevan a cabo procesos atropellados por la puerta de atrás y en lo obscurito. En este mismo momento que se discute la importantísima minuta sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de manera simultánea se lleva a cabo una sesión extraordinaria convocada en fast track para analizar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este Parlamento se debió de haber dado el tiempo necesario para analizar primero la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, reformar a través de propuestas concretas consensadas con todos los grupos parlamentarios lo que hace falta reformar y poder avanzar en una construcción de consenso. Después celebrar un Parlamento abierto para analizar a profundidad la siguiente ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y poder profundizar en cuanto a la nueva ley que va a organizar uno de los tres poderes de la Unión, más aún cuando trae un 13º transitorio, que es una manzana envenenada. Pero no, aquí estamos de manera simultánea tratando de profundizar en la importantísima Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, mientras las legisladoras y los legisladores de la misma Comisión de Justicia que deberían estar y discutiendo en este pleno los méritos de esa ley, están en el Salón Verde, discutiendo ordinariamente y a toda prisa la siguiente ley, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto tan atropellado, es difícil hacer un ejercicio por señalar cuáles son los méritos de la propia Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sí los tiene, que es profunda y que además promueve el cambio en ordenamientos, reformas y adiciones en artículos de 65 leyes adicionales. Pero tenemos que hacer ese ejercicio. Es una ley que organiza la Fiscalía General de la República de acuerdo a los tiempos de hoy. Es una ley que crea fiscalías con base constitucional y establece mecanismos a favor de la paridad de género. Es una ley que promueve carrera de servicio de largo aliento y que tiene como propósito mejorar las condiciones de procuración de justicia de este país. Mérito sí tiene la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pero también tiene fallas y quedaron evidenciadas en los procesos que se llevaron aquí de discusión abiertos a la sociedad, sobre todo ante los grupos que protegen a las víctimas
que han sufrido lamentables situaciones por los delitos que se han cometido en este país. Y había la voluntad, y aquí reitero la voluntad del Grupo Parlamentario del PRI, de llegar a consensos que establezcan reservas que con el apoyo de todas y de todos puedan mejorar aquellos aspectos de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República que merece la atención de las voces que protegen a las víctimas de este país. Y entonces sí, estaríamos legislando un ordenamiento jurídico y una reforma profunda al tiempo de mejorarla con las reservas de consenso necesarias para poder avanzar. El Grupo Parlamentario del PRI está incorporado de diputadas y diputados que han dedicado su vida a defender a las víctimas de este país. Y por lo tanto, por supuesto que tienen una visión negativa de lo que aquí se está presentando y están ávidas de impulsar reformas para mejorar las condiciones de esta ley. Y también contamos en el Grupo Parlamentario del PRI con quienes defendemos el debido proceso legal y el sistema acusatorio adversarial oral. Y procuramos siempre que las leyes que podamos aprobar en esta legislatura honren ese nuevo sistema acusatorio adversarial oral y ayuden a la transición para su puntual cumplimiento. Esta ley orgánica de la Fiscalía General de la República tiene méritos, pero tiene grandes áreas de oportunidad. Y seguiremos trabajando todo el día de manera incansable por llegar a los consensos necesarios para cumplirle a los grupos que atienden a las víctimas del delito en México. Esta ley proviene de un análisis que la misma ley le da al fiscal general de la República de presentar ante este Congreso la posibilidad de hacer reformas constitucionales, legales y a distintos ordenamientos para mejorar las condiciones de la Fiscalía General de la República. Lo aprobamos aquí como uno de los primeros actos legislativos de esta legislatura. Esa facultad ha sido ejercida y se presentó puntualmente la iniciativa de reforma, que se discutió con amplitud en el Senado de la República y aquí merece seguirse analizando para mejorarla con una reserva madre que ayude a las víctimas y que mejore el contenido de esta ley. Por esa razón, el Grupo Parlamentario del PRI seguirá trabajando para formar el consenso de esa reserva que logre justicia para las víctimas. Es cuanto, presidente. En este día significativo para la justicia en México, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hago latente el reconocimiento del avance que estamos dando con la presente aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Justicia, por el que se expide la ley de la Fiscalía General de la República y se reforman diversas leyes. Es preciso recordar que la actual ley orgánica de la Fiscalía General de la República fue aprobada al inicio de esta legislatura y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018. A más de 2 años de su aprobación y derivado de varias circunstancias, es necesaria la expedición de un nuevo ordenamiento para dotar a la Fiscalía General de la República de los instrumentos legales que le permitan enfrentar con firmeza a las organizaciones delictivas. Recordemos también que modificamos el artículo 19 constitucional para incluir nuevas figuras delictivas que son materia de prisión preventiva oficiosa y que en muchas de ellas su persecución corresponde a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el alto grado de impunidad del que todavía gozan los delincuentes hace necesario que el Poder Legislativo dote a la Fiscalía de las herramientas jurídicas que le permitan un combate eficaz y oportuno contra el crimen organizado. Es necesario que las carpetas de investigación se integren correctamente y se presenten las causas a los jueces penales para que puedan ser emitidas las sentencias condenatorias. No podemos obviar que el modelo neoliberal dejó un sistema de procuración de justicia podrido por la corrupción que predomina por muchos años, por lo que no ha sido nada sencillo erradicarla. Ahora quienes estamos comprometidos con México y con la Cuarta Transformación, tenemos que actuar para mejorar el marco jurídico que nos permita darle a los mexicanos seguridad, confianza y respeto a sus derechos y garantías.
Es momento de desterrar la corrupción y hacer más eficientes las tareas y responsabilidades de la Fiscalía. De lo contrario, la impunidad seguirá predominando en el país y amenazando a la paz y al tejido social. Este dictamen, que consta de 66 artículos, que modifica igual número de leyes, no solamente constituye una armonización semántica para sustituir Procuraduría por Fiscalía, sino que se asumen compromisos claros de participación de la Fiscalía con las distintas dependencias u órganos autónomos, con el fin de dotar a la sociedad mexicana de la seguridad de su persona y patrimonio que se encuentran amenazados desde hace muchos años. A diferencia de la ley vigente en el proyecto materia de discusión, se prevé en el artículo 11, fracción 8, la existencia expresada de una fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. La creación de esta fiscalía especializada es muestra clara del compromiso de los legisladores y de la institución para atender el justo reclamo de las mujeres ante la violencia de que son objeto. Con esta fiscalía se combatirá a todos aquellos que violenten los derechos de las mujeres previsto en tratados internacionales y en otras leyes de carácter federal para que no haya impunidad. En el artículo 88 se establece la obligación para la Fiscalía General de publicar cada 3 años el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que deberá contener, entre otros, los distintos análisis de incidencia delictiva, los diagnósticos situacionales, los informes de las personas víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que sin mezquindades apoyemos este trabajo legislativo que combatirá adecuadamente a la delincuencia, a la impunidad y a la corrupción. No permitamos que la impunidad en la que gozan las organizaciones delictivas siga lastimando a la sociedad. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya a nuestro gobierno y a nuestras instituciones para que esta ley y demás modificaciones beneficien a todas y a todos los mexicanos. Por las consideraciones antes expuestas, votaremos en favor del presente dictamen. Es cuanto. Compañeras y compañeros, el dictamen que se somete a consideración del Pleno no puede ser acompañado por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Lejos de corresponder a las necesidades que este país tiene para enfrentar al crimen organizado y reconocer los derechos de las víctimas, este dictamen se desatiende la realidad y se promete configurar una fiscalía centralizada y que no tiene la voluntad de abrirse a la problemática de la sociedad. Este dictamen más bien parece que está confeccionado para quitar responsabilidades a la institución que aloja al Ministerio Público de la Federación. Al contrario de lo que a nuestro país le urge, el gobierno ha detenido los esfuerzos de consolidación y maduración del sistema de justicia. Tan es así que, lejos de buscar el fortalecimiento de la policía de los 3 niveles de gobierno, la Federación ha dado la espalda a las entidades federativas y a los municipios. Se ha conformado con desplegar efectivos del Ejército y de la Marina sin considerar que dichos elementos carecen de certificación policial y por lo mismo su actuación es impropia tanto en materia de derechos humanos como para la realización de actos de molestia de orden constitucional. Con este dictamen se pretende resolver la ley original que era equivocada e inaplicable, cambiándolo por otro ordenamiento que olvide las necesidades sociales y el verdadero rol de un fiscal ante las exigencias del sistema penal acusatorio. Lo peor del asunto es que este dictamen olvida a las víctimas, ignora los reclamos de los colectivos sociales que con dolor observan cómo se destruye la protección a los derechos humanos en este país. Con frialdad se pretende imponer una reforma que las organizaciones civiles, colectivos de familiares de víctimas desaparecidas nos han alertado y alarmado en distintas omisiones y vicios que se están pasando por alto. Esta ley va en contra de las víctimas. Lo que han ido ganando y avanzando es un retroceso para México. Por ello es que reclamamos, por lo que no podemos apoyar este dictamen. Sinceramente, compañeras y compañeros, es la sumisión de una fiscalía ante los designios del presidente. Nos urge una fiscalía verdaderamente autónoma. Lamentamos este desenlace que tiene esta reforma. Debería ser aprobada en consenso.
la actitud sistemática de imposición de la mayoría artificial de esta Cámara persiste desafortunadamente en perjuicio de nuestra gente y de nuestro país. No olvidaremos, y la sociedad no olvidará tampoco, la cerrazón ante las víctimas, ante la familia de los desaparecidos, a utilizar incluso terminología acusatoria y abandonar la semántica inquisitiva. Son posturas verdaderamente incomprensibles de Morena y sus aliados. En Acción Nacional, pero sobre todas las cosas, estamos con las víctimas. Antes de satisfacer agendas de política o control, privilegiamos la atención de las familias que viven de manera cotidiana, en medio de la zozobra, de la angustia y el dolor. Nosotros no queremos responder con una ley fría e inconmovible. Necesitamos una fiscalía humana, sensible, eficaz y autónoma. Por lo anteriormente dicho, compañeras y compañeras, votaremos en contra de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, señora presidenta. Primero quiero sumarme a este reclamo que hicieron el diputado del PRI, donde señala que al mismo tiempo que estamos discutiendo la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se está discutiendo en el Salón Verde la reforma al Poder Judicial de la Federación. Es una verdadera falta de respeto a quienes nos hemos comprometido plenamente desde el inicio de esta legislatura a defender un derecho fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas, que es el derecho a la justicia. Dice un compañero que me antecedió en el uso de la palabra que Morena tiene un compromiso serio con las víctimas, que qué perversión que se esté utilizando en términos electorales el día de hoy. Yo le quiero comentar al compañero que se acaba de inscribir junto con otros compañeros para que no se votara la iniciativa el día de ayer en contra y no se permitiera hacer ninguna reserva en favor de las víctimas, que lo que estamos solicitando y exigiendo quienes participamos en esa comisión y tenemos un compromiso real con las víctimas y con la defensa de los derechos humanos, es justamente que se mantengan en sus términos la ley orgánica que aquí aprobamos al inicio de esta legislatura. Recuerdo perfectamente todavía mis palabras aquí en esta tribuna defendiendo esa ley orgánica que fue elaborada por el concurso de muchísimas organizaciones y especialistas. Y el día de hoy, por instrucciones del fiscal general de la República, quienes estuvieron ayer de manera personal a través de sus asesores haciendo marcaje personal para evitar cualquier modificación, el día de hoy se pretende hacer modificaciones que afectarán sin duda alguna los derechos humanos de las víctimas. Es una ley que atenta contra la progresividad de derechos que establece el artículo 1 de la Constitución. Es una lástima tener que llegar aquí a votar en contra cuando tenemos muchos elementos a favor, porque no hubo la actitud de escuchar y la empatía con las víctimas que estuvieron en los parlamentos abiertos, comentándonos todo el esfuerzo que hacen todos los días. Estamos hablando de 90,000 víctimas. Ellas son las que han logrado los grandes avances de investigación y de búsqueda para encontrar en miles de fosas en este país a sus familiares. Ellos, cuando la responsabilidad claramente le compete no solo a la Fiscalía General de la República, sino en efecto a las fiscalías de los estados. Estas personas no tienen acceso a la justicia. Y el día de hoy lo que pretende la Fiscalía General de la República es sustraerse de los sistemas donde están representadas las víctimas, donde las fiscalías tienen que comprometerse no solo en la investigación, sino en la búsqueda y otorgando todas las condiciones a las víctimas para que puedan lograr la justicia. Es una pena que hay quienes nos miren
o que nos traten como menores de edad, que vean a las comisiones como si fueran oficinas de trámite, que atenten abiertamente contra compañeros sustituyéndolos indebidamente de su propia labor en las comisiones, que no nos permitan ejercer plenamente nuestras actividades legislativas. Señores, venimos aquí a representar a las víctimas, a los ciudadanos en general. No venimos aquí a hacer trajes a la medida. Lo que se pretende hacer justamente ahora en la discusión del Poder Judicial de la Federación, habiendo tan buenas propuestas, resulta que meten un transitorio que atenta a todas luces con dos derechos fundamentales. Lo mismo que atenta contra la posibilidad de lograr justicia y verdad a las víctimas a través de esta propuesta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Presentaré reservas y no me negarán el uso de la palabra y el ejercicio pleno de mis derechos legislativos. Es cuanto. Compañeras y compañeros legisladores, respetable audiencia. Tan pronto salió a tema la aprobación de la minuta por las que se expide la ley de la Fiscalía General de la República, surgieron varios mitos desde la oposición con claros tintes electorales ante su inminente derrota del próximo 6 de junio. Dicen que no hay una justificación para aprobar una nueva ley, afirmando que la vigente permite un adecuado funcionamiento de la Fiscalía. Parece que ya olvidaron que al inicio de la legislatura aprobamos la ley orgánica que la regularía, con la firme intención de contar por primera ocasión con una Fiscalía autónoma, independiente del Poder Ejecutivo, que durante décadas subordinó la Procuración de Justicia y la función ministerial, poniéndolas al servicio de la cúpula del poder. Y con la firme intención de poner fin a una era de impunidad, decadencia, ineficiencia, ineficacia y corrupción de la Procuraduría, ahora Fiscalía. Sin embargo, sabedores que eran los primeros pasos para lograr una justicia penal y contar con una Fiscalía profesional para perseguir e investigar delitos, fue que encomendamos al nuevo fiscal realizar una revisión del marco normativo aprobado para detectar las fallas que impedían un óptimo funcionamiento de la institución y lograr tener una Fiscalía autónoma, profesional, eficaz y efectiva, como lo comprometimos con la ciudadanía que nos dio su confianza en el 2018. Señoras y señores de la oposición, por eso estamos aquí, no falten a la verdad. ¿Qué necesidad tienen de engañar a las víctimas del delito? Que no sea con fines electorales. ¿Qué extraña perversión encuentran en engañar a las familias de las personas desaparecidas? Por otro lado, ¿por qué no mejor se hacen una autocrítica y reconocen que sus gobiernos en Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Jalisco, mi querido Estado de México, y en casi la totalidad de las entidades donde gobiernan, no hacen realmente nada que no sea el discurso por atender a las víctimas de los desaparecidos y buscar a sus familiares? Es su responsabilidad. No solapen esa ausencia de los gobernadores, de las procuradurías y de las fiscalías locales, lo que ha dado como resultado en graves índices de impunidad en dichas entidades. Bueno, no les pido mucho, tan solo bastaría revisar la minuta para que nos den la razón. Han llegado al extremo a descalificar a nuestros compañeros de bancada del Senado. Mentir va contra sus mismos documentos básicos. Demuestren jurídicamente cómo es que una propuesta de ley que busca regular la organización y funcionamiento de la Fiscalía
priva los derechos de todas las víctimas y evade las responsabilidades que tienen los agentes de los ministerios públicos. Sus argumentos rayan en politiquería y lo único que logran demostrar es un evidente desconocimiento de la legislación que tutela el sistema de justicia penal. Claro, cómo no desconocerla, nunca fue su lucha. Si siempre mantuvieron una postura ajena y desde el poder trataron de que nunca fuera efectiva, pues temían ser castigados por ser partícipes. Por ello les tengo que hacer saber que en el dictamen se mantiene la facultad de atracción y obligaciones de la Fiscalía, tanto en la Constitución como en la legislación secundaria. Familiares de desaparecidos, me dirijo con respeto a todos ustedes. En Morena tenemos como uno de nuestros principios rectores no mentir. Por eso desde esta alta tribuna les pido tener confianza en esta reforma, que es para su beneficio. Nunca haremos nada para perjudicarles. Los acompañaremos en esa lucha hasta encontrar a los desaparecidos y saber la verdad de los hechos. No se dejen engañar por la oposición. Ellos nunca han sentido empatía con los desaparecidos. Señoras y señores de la oposición, dejen de ser irresponsables. Ayuden a apagar el incendio que ustedes mismos propagaron en el país. Pongan a trabajar y vigilen a sus gobernadores locales. Es cuanto. Hoy es un jueves negro que pasará a la historia de México. Un jueves negro en donde la Comisión de Justicia ha estado trabajando sin cesar por defender la Constitución y por defender a las y los mexicanos. Porque los parlamentos abiertos sean voz activa y no voz muerta, no voz sin escucha, no voz sin tener una consecuencia. Hubo participaciones claras. Nosotros, con claridad, emitimos la ley actual, la vigente de la ley de la Fiscalía General de la República. Pero ahora, de manera precipitada, con urgencia, con tropiezo, se ha generado una ley a modo, en contra de la autonomía de quien persigue los delitos. Es grave que se violen los derechos humanos y los derechos de las víctimas. Y sí voy a aclarar muy en específico por qué hablamos de que se están violentando los derechos de las víctimas. En Parlamento Abierto, por 3 días escuchamos a las víctimas exigiendo sus derechos. Escuchamos también las observaciones de la ONU en materia de derechos humanos y vemos con claridad gravísimos problemas. 1, la selección y el nombramiento del fiscal general y los fiscales especializados. La modificación en el procedimiento de la elección del fiscal general y los especializados elimina los principios rectores de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, buena reputación, igualdad y no discriminación. 2, la independencia funcional de las y los fiscales. En el artículo del proyecto se habla de la independencia, pero en el 18 se derivan las contradicciones porque parece sujetar a todo el personal de la Fiscalía General de la República, incluyendo a las y los ministerios públicos, a la autoridad jerárquica del fiscal general. Esta es una contradicción que limita la autonomía del Ministerio Público. En el artículo 19, fracción 28ª, se establece como facultad del fiscal general autorizar el no ejercicio de la acción penal y el desistimiento de la misma. Esto es una injerencia externa para las y los fiscales en decisiones fundamentales sobre su encargo. En cuestión tercera, el modelo de investigación no contempla las unidades de análisis estratégico de contexto previstas en la ley orgánica. La minuta hace una regulación con base al estado actual de las cosas, con la división de unidades territoriales, hoy denominadas delegaciones, prevista en el artículo 32 de la minuta. En esta cuestión, el modelo puede llevar a la fragmentación de las investigaciones y las deficiencias en el modo de abordar fenómenos criminales que trascienden fronteras estatales. En cuestión de derechos de las víctimas, que es donde quisiera yo profundizar, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder
Poder establece que se deben adecuar los procedimientos para ajustarse a las necesidades de las víctimas, informándolas sobre su papel y las actuaciones, permitiendo sus opiniones como presentadas y sean tomadas en cuenta, presentándoles asistencias, adoptando medidas para evitar molestias y garantizar su protección, evitando las demoras y la revictimización y victimización secundaria. Esta minuta se reduce de manera significativa los derechos de las víctimas y se habla de una representación de interés social como función de la Fiscalía General, dejando a un lado la protección de los intereses de las víctimas, particularmente lo que respecta a garantizar el acceso a la justicia. Modifica o elimina varias disposiciones hoy vigentes en la ley orgánica, en la elaboración y ejecución de planes de investigación, información a las víctimas sobre actos de investigación previstos y programados y lo relativo a la intervención de peritos independientes, la obligación de informar a personas extranjeras sobre aspectos relacionados con el derecho de asilo y la visa de razones humanitarias. Preocupa que este mecanismo de apoyo exterior afecte el acceso a la justicia de las víctimas. Quinto, la competencia y cooperación de la materia de desaparición forzada de personas. El artículo 45 de la Ley General de Desapariciones prevista en la minuta establece una cláusula respecto a la autonomía de la Fiscalía General de la República que podría ser interpretada a modo de que se evada el efectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas del Sistema Nacional de Búsqueda. Sexto, la competencia y cooperación en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La reforma planteada permite que pueda ser interpretada de forma en que se desvincule la Fiscalía General de la República del funcionamiento de la Junta de Gobierno y el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Este planteamiento es incompatible con el objetivo de la Ley de Protección, que señala que se trata de cumplir con obligaciones del Estado mexicano y no solo del gobierno. Y como séptimo, la transparencia y acceso a la información. La minuta en el artículo 38 y 91 tiene previsiones relativas a la clasificación de la información que son contrarias a una formulación de obligaciones en materia de transparencia, a una formulación excesivamente amplia y ambigua de ciertos conceptos. Por ello estamos en desacuerdo. Se hizo una mesa fallida en la cual se dijo que iba a haber una gran reserva que no se cumple. Hoy la palabra no se está haciendo parte del dictamen, lo que se empeñó el día de ayer. Por eso reitero que el ídolo de hoy va a ser el verdugo de mañana. Por eso reitero que deben tener oídos activos ante estas violaciones al respeto, a la autonomía, a la independencia de poderes, a lo que son los contrapesos. De verdad es vergonzoso lo que está sucediendo el día de hoy en la Comisión de Justicia por parte de una mayoría irresponsable que no quiere escuchar las cuestiones técnicas de estos dictámenes y que de manera atropellada quieren generar una urgencia que no existe. Es grave lo que vivimos de hoy. Hoy el PAN está con las víctimas, hoy el PAN está con México, hoy el PAN está en contra de esta reserva que no va a beneficiar en nada a México, pero que sí está poniendo la antesala de un régimen autoritario, totalitario, y veo venir próximamente una dictadura. Es cuanto. Han de saber bien ustedes que no vengo aquí por cuestiones electoreras, como lo dice en su postura mi grupo parlamentario. Pero tampoco con la hipocresía de la derecha. Es falso que el PAN esté con las víctimas y dejaron un país lleno de fosas. Soy un hombre libre. Como tal, pido desde esta tribuna del pueblo de México la renuncia del fiscal general de la República de manera inmediata y para bien de la sociedad agraviada, víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Luego, entre otras cosas, del vergonzoso procedimiento de diputadas y diputados durante la discusión y votación que aquí quedará al descubierto del presente dictamen en la Comisión de Justicia. Me queda claro que Alejandro Gers Manero es el mero machuchón y capitán del cese de derechos de la compañera diputada Elizabeth Díaz García como integrante de la Comisión de Justicia, que indigna y empaña la labor de este órgano legislativo para obtener de manera tramposa la mayoría para hacer avanzar el insano propósito de imponer una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Mi compañera Elizabeth Díaz García había votado en contra y yo pregunto, ¿por qué no me sustituyeron a mí? ¿Será porque mi pecho no es bodega? Admiré y respeté al fiscal, pero resultó muy vivillo. Se hizo una ley a modo,
para que esta Cámara de Diputados y Honorable Congreso de la Unión le cortaran un traje a su medida, al igual que al Poder Judicial de la Federación. La falta de aplicación de la ley vigente que aquí le autorizamos es una causal para que renuncie Alejandro Hertz Manero. Confundió la autonomía. La autonomía la asumió como un pretexto, como una excusa, como un escudo para actuar. Eso lo podemos demostrar. ¿Cuántas veces, busquen ustedes cuántas veces en esta nueva ley que se va a aprobar se cita la palabra autonomía? ¿Es suficiente con que se diga una sola vez en la Constitución para que la Fiscalía sea autónoma? Ahora, con la redacción, con el texto de esta ley, quieren que sea autónoma, pero no del poder público, no del poder político. Quieren que sea autónoma, pero de las víctimas del delito. Ese es el problema. Además, la ley que se pretende dejar atrás, que nosotros aprobamos, es decir, que vamos a revocar nuestras propias determinaciones al derogar, al abrogar una ley recién nacida, que por cierto, colectivos, víctimas y defensores de derechos humanos nos acreditan como un acierto. Deberíamos de estar orgullosos. Pues no, la vamos a echar para atrás. Yo no estoy de acuerdo en que se revoquen nuestros propios actos a través de la derogación de una norma. Yo soy consecuente, soy un hombre congruente, libre. Así me he manifestado aquí y eso es cierto porque lo he demostrado. No estoy simulando. De ninguna manera recibo línea. En esta discusión la línea es que no hay línea, pero siendo autocríticos con la Cuarta Transformación, faltó trabajo interinstitucional. Fue una confrontación entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación. Eso es en los hechos. ¿Quién tiene la razón? En algunas partes las dos, pero el asunto faltó diálogo. Ese es un verdadero problema que traen estas dos instituciones de la Cuarta Transformación. El Ministerio Público ya dio de sí. Esto lo debe saber el fiscal. O se refunda o desaparece. Es una figura, es una institución agotada, degradada y corrupta que ya no representa a la sociedad, la traicionó, se puso del lado de la delincuencia en miles y miles de casos, se vinculó a los mercaderes y mercenarios de la justicia y debe ser abolida de la Constitución, si es que de verdad queremos refundar el sistema de justicia en México. Para quienes honrosamente representamos la Cuarta Transformación y desde el origen nos planteamos la renovación de las viejas y corruptas estructuras de las procuradurías, ahora fiscalías y de los poderes judiciales federal y estatales, consideramos que nuestra postura y visión es de inmediato plazo, es decir, obligatoriamente radical, planteando un cambio de raíz, de fondo, necesario para las dos instituciones, la de procuración y la de impartición de justicia. Compañeras y compañeros, no podemos hablar de un verdadero combate a la corrupción, de paz, seguridad y justicia, porque las autoridades encargadas de sancionar, castigar y aplicar la ley son corruptas. Y esta es una herencia del viejo régimen, no es un asunto de la Cuarta Transformación, que quede claro. Por si me quieren aplaudir, mejor no lo hagan, van a salir tiznados. Pero así no se puede. Soy consecuente con mi actuar, con mis principios y soy un hombre congruente. Así lo postulo y lo defiendo. Voy a seguir haciendo historia, pero no le voy a fallar a las víctimas, a los justiciables y defensores de los derechos humanos. Voy en contra y ratifico mi petición de que el fiscal Hertz Manero debe renunciar por inaplicación de la propia ley que nosotros le dimos aquí y no la llevó a la práctica. Es cuanto, muchas gracias. Presidente, antes de intervenir quisiera ver si es posible atender una solicitud porque algunos colectivos de víctimas se encuentran afuera del Pleno y sería interesante o importante que estuvieran por lo menos en las gradas
para que pudieran presenciar el debate, pues es una reforma que tiene que ver con ellas. Diputada Tagle, lamentablemente no voy a poder aceptar su solicitud porque por motivos sanitarios, como usted bien conoce, hemos tratado de llevar adelante el protocolo en materia de salud para protección de quienes integramos el Pleno, pero también para protección de quienes nos apoyan en los trabajos legislativos. Sin embargo, solicitaré que se le dé acceso a los monitores de televisión desde donde se está transmitiendo esta sesión para que la puedan seguir cuidadosamente. Adelante, Se lo agradezco, por favor. Presidenta. Solamente son algunos colectivos y no generaría mucho más personas que estamos aquí, pero bueno, están aquí afuera exactamente de este recinto y seguramente están siguiendo la sesión a través de del canal de televisión. Antes también de iniciar mi participación, quiero aclarar que es a título individual y no a nombre de mi grupo parlamentario, que como ustedes saben ya fijaron una posición al respecto. El día de hoy estamos en una discusión de la minuta que abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Se expide una nueva ley y se modifican 66 ordenamientos legales, entre los que se encuentran las leyes generales de víctimas y en materia de desaparición forzada. Se prevé que esta contrarreforma se apruebe sin cambios y solo con la resistencia de algunas legisladoras y legisladores que hemos decidido romper el pacto de impunidad. Y hemos decidido hacer eco de las voces de las víctimas en esta tribuna y durante todo el proceso. Esas víctimas a las que la mayoría de ustedes se negaron a escuchar sus reclamos y sus justas demandas, que tienen años recorriendo el país en busca de las personas desaparecidas y que trabajaron mucho para que contáramos con estas leyes que todavía están vigentes y que hoy, aquí, de un plumazo se van a modificar. Nos señalan que esta iniciativa fue aprobada casi por unanimidad en el Senado, con un trato preferente para el fiscal general y su equipo técnico, pacto de caballeros. Ese equipo técnico fue el que dio el visto bueno para aprobar algunas modificaciones con las que intentaron simular que atendían a las víctimas. Pero lo digo claro, de principio a fin, esta es una ley a modo del fiscal general. En 2018, ante la necesidad de fortalecer la Procuración de Justicia como medio para atajar la impunidad y combatir la criminalidad, apenas hace poco más de 2 años, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República fue una ley que, como reconoce la representación en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue un producto de un amplio debate en el que participaron víctimas, personas defensoras de derechos humanos, colectivos, empresarios y personas expertas nacionales e internacionales, con el objetivo de contribuir a que la Fiscalía General de la República disponga de la capacidad, estructura, herramientas, facultades necesarias para hacer frente a los importantes desafíos que plantea la impunidad en México, pero que hoy esta Cámara de Diputados va a borrar de un plumazo. Durante este tiempo, del 2018 a la fecha, en lugar de implementar la ley para transformar en los hechos la PGR en una fiscalía que sirva, es decir, en lugar de hacerse cargo de la extinción gradual de la entonces PGR con todos sus vicios y resquicios y dar paso a la construcción de una institución autónoma a la altura de las necesidades actuales, el fiscal se dedicó a elaborar una nueva ley que ofrece, y escúchenme bien, lo único que ofrece esta reforma es la perpetuación de un modelo agotado y un diseño institucional superado. Ese mismo modelo que hoy tiene a miles de víctimas que se multiplican cada día y que deben lidiar con su dolor, pero sobre todo tienen que lidiar con la ineficiencia de las instituciones
y que ustedes están aprobando regresar justamente a ese lugar. Con la ley Gertz se elimina la independencia técnica de los fiscales, se eliminan varias prerrogativas contenidas en la ley orgánica, principalmente sobre la participación de las víctimas y defensores en las investigaciones. Se suprimen elementos técnicos de especial importancia para abordar los desafíos como la investigación de fenómenos criminales junto con delitos individuales y se suprime el servicio profesional de carrera previsto en la ley orgánica. Aunque la Fiscalía permanece como integrante de la mayoría de los mecanismos de derechos humanos de manera autocrática, todo el tiempo repite que es con absoluto respeto a su autonomía constitucional. Escúchenme, compañeros, estamos en una crisis de violación a los derechos humanos sin precedentes. 86,000 personas desaparecidas, 4,000 fosas clandestinas, decenas de miles de cuerpos sin identificar, apenas 35 sentencias condenatorias por delitos de desaparición, docenas de miles de investigaciones abiertas y sin respuesta. Y en medio de todo esto, dolor, furia, indignación. Deberíamos estar legislando para ponerle un alto a la barbarie y no para hacer una ley a modo de Gertz Manero. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, he escuchado con atención las posturas de los integrantes de los grupos parlamentarios de la oposición, mismas que demuestran que tienen un desconocimiento de lo que estamos discutiendo. Parece que la pugna es por el hecho de otorgar autonomía a la Fiscalía General de la República, autonomía que le fue concedida constitucionalmente en el año 2016. No existe un problema real en mencionar en la ley que esta institución realiza sus labores y participará con otras autoridades con pleno respeto a esta atribución. Esto no implica que abandonen las tareas que les han sido encomendadas por la norma fundamental y la legislación secundaria para investigar, perseguir delitos, ejercer la facultad de atracción y desempeñar adecuadamente la función ministerial, además de permitir la coadyuvancia, informar, dar acceso a los registros de investigación y solicitar medidas de protección para las víctimas y sus familiares. Mantiene la obligación de vigilar el cumplimiento de búsqueda e identificación de desaparecidos. Dicho esto, deben de entender que incluir en el texto normativo la palabra autonomía no modifica la naturaleza de la función ministerial, sino que hace referencia a la génesis del propio ente. Lo que se está haciendo hoy es una modificación para determinar la estructura orgánica de un ente constitucionalmente autónomo que permita mejor atención y justicia para las víctimas. Modificación que fue mandatada durante la aprobación de la ley orgánica vigente al inicio de esta legislatura, concretamente en el artículo transitorio 13º, en el cual se obligó al fiscal general a realizar una revisión del marco normativo a fin de proponer las reformas regulatorias necesarias para el óptimo funcionamiento de la mencionada institución. En el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de este dictamen, ya que la nueva ley solo pretende determinar la estructura administrativa de organización y operación de la Fiscalía General de la República, con la intención de hacerla eficiente y eficaz. Viene aquí la oposición a hacernos creer que esta ley está en contra de las víctimas, pero se les olvida que estas víctimas
son resultado del Estado fallido de sus gobiernos. No más mentiras electoreras. Sean conscientes de que la justicia penal no se arregla con una norma de índole administrativo, que define estructura y organización solamente. Quien me antecedió a la palabra vino a hablar aquí de los derechos humanos de las víctimas, mismos que con esta reforma no se están violentando. Se busca dar certeza y agilidad al acceso de justicia para víctimas y familiares. En el Grupo Parlamentario de Morena seguiremos velando por los derechos de todas y de todos los seres humanos. No engañen a las víctimas diciendo que sus derechos han sido eliminados, porque ahí están. Lean bien la minuta. Minuta que tuvo consenso con sus propios partidos en el Senado. Revisen la legislación vigente. Solamente quiero referirme por último a las víctimas, decirles que no estamos violentando su derecho, que seguiremos pugnando porque les atiendan y les resuelvan. Tenemos un compromiso con ustedes y no les vamos a fallar. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Se ha dicho que esta propuesta de ley elimina la facultad de atracción que tiene la Fiscalía General de la República para conocer los delitos del fuero común. Aseveración que es totalmente falsa, tendenciosa y demuestra el total desconocimiento del marco normativo que regula el sistema de procuración de justicia penal. Quienes se oponen a este proyecto temen que la inactividad e ineficiencia de las fiscalías locales en investigación y persecución de los delitos quede al descubierto. Estados como Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán concentran la mayor parte de reportes de personas desaparecidas y no localizadas, de diciembre de 2018 a septiembre de 2020, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Casualmente, todas estas entidades están gobernadas por la oposición. Las autoridades estatales de procuración de justicia han sido ajenas al dolor y a la angustia de las familias. La ley que hoy discutimos mantiene en el artículo 19, fracción 19, la facultad de atracción de la Fiscalía General de la República en los términos que la Constitución y las leyes prevean, para conocer los delitos del fuero común. La Constitución señala que la Fiscalía y las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o vulneren el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. Además, distintas normas prevén la facultad de atracción o de conocimiento por parte de la Fiscalía General de la República. Tengan por seguro que el dictamen, que tiene como único propósito fortalecer a una de las instituciones más importantes del país en la Procuración de Justicia. Por ello, las y los legisladores de Morena votaremos a favor del presente dictamen, convencidos de que contar con un órgano eficiente y eficaz que se conduzca con plena autonomía, libre de cualquier subordinación ante un poder político, es fundamental para posibilitar el derecho de acceso a la justicia de todas y de todos. Es cuanto, señora presidenta. Con la venia de la presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los mayores pendientes que tiene el gobierno de nuestro país es en materia de justicia. Mucho se ha dicho que el sistema de justicia en México ha sido rebasado por la realidad en la que vivimos. En México, el ideal de justicia pronta y expedita no ha sido más que un discurso de palabras vacías y pocas acciones, tanto de gobiernos anteriores como del actual gobierno. Basta de escudarse en que fueron otros los responsables, en que fueron los del pasado los responsables. Tenemos una gran responsabilidad por delante y es una responsabilidad actual. No se ha dado solución a los problemas del presente. Pero este problema no es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Hay que reconocerlo. Parte de la solución la encontramos en el actuar de los jueces y la forma en que aplican la ley. Una ley que es responsabilidad del Poder Legislativo, de nosotros, que como legisladores somos parte de la solución. El día de hoy,
estamos siendo parte de este resarcimiento, de esta deuda histórica con la sociedad que nos reclama con urgencia el acceso a una justicia eficaz, expedita y sin discriminación. En otras palabras, el acceso a una justicia que dignifique, que proteja y restituya a las víctimas de algún delito. En este sentido, quiero recordar que desde Movimiento Ciudadano hemos impulsado una agenda de acceso a la justicia basada en el respeto, en los derechos humanos, en la defensa de las víctimas, en el combate al delito, en el fortalecimiento de las políticas e instituciones de seguridad y en la autonomía de los órganos de procuración de justicia. Cabe aquí hacer mención que si bien en el Senado de la República sí existió un proceso amplio de análisis y apertura para la sociedad a través de un Parlamento abierto, en esta Cámara de Diputados no fue así. No se llevó el tiempo suficiente para terminar de escuchar todas las voces de quienes aún tenían algo que aportar a este dictamen, lo que habría sido obviamente el mejor escenario posible. No por ello se ha de demeritar el trabajo que se ha realizado, ya que este dictamen ha encontrado un gran consenso en las fuerzas políticas aquí representadas. Compañeras y compañeros legisladores, sin duda, en esta 64 legislatura vamos a dejar un legado al país. Hay que dotarle a la Fiscalía General de la República un marco legal de vanguardia, acorde a la época actual y a las necesidades presentes de nuestra sociedad. Será uno de los grandes aportes de esta legislatura de la paridad. Cabe resaltar que en este marco legal estamos dotando a la Fiscalía General de la autonomía necesaria para desempeñar sus funciones lejos de intereses facciosos y estamos reconociendo los derechos de las víctimas. Mención especial merece el avance en temas relacionados con la mujer, ya que se crea una fiscalía especializada en delitos de la violencia contra las mujeres y trata de personas con la finalidad de que el personal debidamente capacitado dé seguimiento adecuado a las denuncias realizadas y que los delitos de estas materias no queden impunes. Sin duda, esta ley no es perfecta. Por ello, también presentaremos reservas que creemos que aportarán mucho a esta nueva ley de la Fiscalía General para que mejore nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y que haga que la Fiscalía le responda y sirva verdaderamente a las y los ciudadanos. En Movimiento Ciudadano estamos comprometidos con un nuevo modelo de impartición de justicia, en donde las personas sean la razón de la procuración de justicia. Estamos comprometidos con darle a la sociedad las instituciones que sirvan para combatir la impunidad en nuestro país y con ello que nadie vea vulnerados sus derechos. En Movimiento Ciudadano estamos trabajando por construir un nuevo trato por México. Trabajamos un nuevo trato por la justicia y un nuevo trato del Estado de Derecho y por todas las personas víctimas de algún delito. Por su atención, compañeras, compañeros, muchas gracias. La primera pregunta que nos deberíamos de hacer, los que estamos aquí reunidos y reunidas, es si efectivamente esta nueva ley resulta necesaria. A juicio de una servidora que ha aplicado el sistema acusatorio y oral desde el punto de vista de una magistrada en materia penal, yo les diría que no es necesaria una nueva ley. Puede ser que efectivamente la ley que hoy se pretende abrogar, que apenas tiene 2 años, requiera de algunas precisiones y requiera de algunas revisiones, que así fue la obligación que se puso hace 2 años a la Fiscalía cuando se aprobó en ese entonces la ley que hoy pretendemos abrogar. Esta misma legislatura, nosotras y nosotros mismos aprobamos al principio de esta legislatura una ley que nos propuso la Fiscalía y que nos dijo que con esa ley iba a poder hacer frente a la delicadísima tarea y a la, por supuesto, deuda que se tiene con toda la sociedad de poder repartir una adecuada causa en las responsabilidades de cada quien, pero más que eso, que pudiera brindar soluciones para poder
procurar justicia a las y los mexicanos, que es una de las causales más sentidas que tiene toda la población. Y aquí mismo se dijo que eso no era un cheque en blanco, aquí mismo se dijo que se celebraba que con esa ley ahora sí se iba a poder avanzar en el tema, y aquí mismo se dijeron los mismos argumentos que he estado escuchando a las personas que me antecedieron en la voz, en que ahora sí se rompería con la corrupción del pasado y ahora sí se rompería con la inercia. Bueno, esa ley ya tiene 2 años. Y si vuelven a decir que ahora sí se va a romper con la corrupción, quiere decir que en estos 2 años que ha estado a cargo de este gobierno no se ha roto con esa corrupción. No se ha roto con esas prácticas que se tenía. Y en el tema más sensible que aquí se ha dicho que se está poniendo con esta ley en el centro de las víctimas del delito, pues entonces no hubiéramos requerido de un parlamento abierto de 3 días para escucharlas y no las tendríamos aquí afuera manifestándose y llamándonos a nuestra conciencia para que no las dejemos en la orfandad de derechos, para que no permitamos que a través de esta iniciativa retrocedan en el tiempo con la lucha de sus derechos que les han costado sangre, sudor y lágrimas. Y estamos hablando de madres buscando a sus hijos, estamos hablando de padres buscando a sus hijos, personas buscando a sus hermanos, a familiares cercanísimos que tienen desaparecidos años. Y que, compañeras y compañeros de la mayoría, ustedes en todas sus promesas de campaña les dijeron a las víctimas que ahora sí serían escuchadas. Y el día de hoy les están dando la espalda al votar a favor esta legislación, a modo, como bien dijo aquí mi compañera Marta Tagle, de una fiscalía que se resiste a entender que ahora el sistema que impera en nuestro país, en el derecho penal, es el acusatorio y oral. El sistema acusatorio y oral tiene en su corazón mismo el respeto a los derechos de las víctimas. Por fin les da la posibilidad de participar en los procesos penales, les da la oportunidad de exigir que se revisen sus causas, que en dado caso que el fiscal o el Ministerio Público que los atiende no les esté haciendo caso, puedan ellos solicitar, se atraigan sus casos, puedan ellos solicitar, se avancen en sus causas. Y lo que aquí se dice también, que ahora por fin se le está dando una autonomía a la Procuraduría, bueno, yo volvería a preguntar, ¿qué no se la dimos, hace 2 años? Porque entonces sí votamos también nosotros a favor. Que no, la autonomía le viene por mandato constitucional y la tiene en la Constitución ya también desde hace tiempo. Lo que se está tratando de hacer en este dictamen es tergiversar la autonomía para que la Fiscalía decida en qué asuntos sí va a participar como es su obligación y en qué asuntos decidirá poner el pretexto de su autonomía para no llevar a cabo esas investigaciones y no participar en determinados procesos muy particulares que tienen que ver con desaparecidos, que tienen que ver con defensa a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, que tienen que ver con víctimas de trata de personas. Entonces, aun y cuando aquí se diga que resulta que es una legislación de avance y de vanguardia, no lo es, compañeras y compañeros. Vamos a no mentirle al pueblo de México. Esto es un retroceso al sistema inquisitivo, esto es un retroceso al pasado en el cual la mayoría y sus aliados está empeñada en llevarnos como país. Con esto termino, Presidenta, los exhorto, compañeras y compañeros, en verdad a su conciencia apelo para que no le den en este momento decisivo la espalda a las víctimas del delito y no le obsequien a la Fiscalía una legislación a modo que le permita rehuir de sus responsabilidades. No nos lo merecemos, ni como país, ni se lo merecen las víctimas del delito con quienes ustedes se comprometieron desde sus campañas. Espero que así lo voten en consecuencia. Muchísimas gracias, diputada presidenta, es cuanto.